Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Y bueno, hoy día tengo una invitada muy especial. Su nombre es Natalia Pérez, ella es chilena, es lingüista, egresada de la Universidad de Heidelberg aquí en Alemania. Y bueno, su labor aquí es acompañar a los padres, entre muchas otras cosas, a poder ayudar a sus niños a crecer de una manera bilingüe, ¿no? Para todos nosotros padres que estamos acá, latinos, hispanohablantes en Alemania, pues es un tema muy importante. Así que muchas gracias, Natalia, por darte el tiempo para poder hablar con nosotros y aclararnos quizá algunas dudas que tenemos. Gracias por la invitación, Fabiola, y espero ayudarlos, motivarlos a continuar hablando la lengua materna en el extranjero. Bueno, tengo algunas preguntitas en general, porque creo que este tema tiene para hablar, pero sí para ratos, horas y horas. Así que empecemos con quizá los primeros pasos que uno podría dar para ayudar a sus hijos. Para comenzar, ¿hay algún método que o sea, recomendado? Hay muchos métodos, pero algún método que tú recomiendas por tu experiencia, por tus años de servicio? En realidad, no me gusta hablar de métodos, Ujú, siempre la gente espera una receta, espera una fórmula mágica y no se da cuenta que esto no es algo, no es hacer un kuchen, no es hacer un pan, no es algo ajeno a nosotros ujú, que tengamos que realizar en función de una fórmula, ¿ya? ujú, Eso es ujú, por un lado lo que yo trato de sensibilizar en mis cuentas, ¿cierto? Y por otro lado, es algo que nos pertenece a nosotros, es algo que tiene mucho de sentido común, es ujú, algo que tiene que ver con los adultos, con la capacidad de empoderarse en el extranjero. ujú. Y ahí está el trabajo, el análisis. Y en función de eso se puede hablar de un método consciente, como lo he llamado yo, una forma de educar, una forma de relacionarse con el medio, una forma de integrarse al medio. Por Ujú. ahí va quizás eso que la gente espera, es el dame el método, dame la fórmula mágica. Y eso es un proceso que se inicia antes de que lleguen los hijos al Claro. emigrar directamente, Ujú. si uno quiere emigrar obviamente con perspectiva familiar, etcétera, y si ya están los niños grandes es a nivel de la integración, a nivel de la inserción social, lo que tenemos que conversar, ¿ya? Entonces, esto Okay. del método POL, un idioma, una lengua, Eso. hablar la lengua materna solo en la casa, fuera hablar la Ujú, lengua oficial, ujú. local, a mi juicio, con 8 años de experiencia, eso es accesorio. Okay. Porque si tienes un niño que a los 3 4 años, pero domina súper bien los 2 3 idiomas, no tienes que andar tanto con el método, ahí te puedes permitir ciertas instancias porque tú sabes que tu hijo ya domina muy bien 2 o 3 lenguas. Entonces esto es una Mm, cosa que va a ir cambiando en función del logro, ujú, del resultado que te dé tu trabajo, tu mm. compromiso con tu lengua materna. Claro, cada familia es como un sistema particular y diferente, entonces imagino que por ese lado no se puede dar una recomendación general, ¿verdad? Okay. General, Ujú, general no, lo que pasa es que aquí hay distintos niveles de información, hay gente que solamente se dedica a leer teoría, hay gente ujú, que estudia el tema pero no lo aplica, entonces tú tienes que ir viendo cómo tú vas comprometiéndote con el tema del bilingüismo y cuánto es el live que yo hice donde tú me conociste, es sí. el live de la expectativa. ¿Cuál es mi Mm, expectativa como padre, madre? Multilingüe, quiero darlo todo para que mis hijos puedan estudiar en el extranjero, para que tengan un nivel alto del castellano y del alemán en nuestro caso, o ujú. simplemente quiero que puedan salvar en vacaciones y que Que hagan me un Skype entiendan. ahí entretenido. Exacto. Entonces hay distintas personas que tienen distintas expectativas en función también de la educación, de los objetivos Ujú, de vida, ujú. y eso es individual. Exacto. Bueno, personalmente mi expectativa, y creo que todas las personas que van a ver este video, la expectativa es muy alta, que realmente nuestros hijos sean bilingües, porque como tú dices, una cosa es que te entiendan, que quizá Mm. digan algunas palabritas, pero una vez te escuché decir que tu hija habla chileno, y a mí Sí. eso me enorgullecería si mi hija me habla peruano, o sea, es como tú dices, parte de tu identidad, ¿no? Y Exacto. traspasar eso a tus hijos creo que es el mayor meta de todo padre viviendo en el extranjero para con sus hijos. Entonces,
independientemente del método, ¿tú recomendarías para los padres que vienen, que están aquí, ponte en Alemania, en mi caso, con hijos que han nacido aquí, empezar desde que nacieron a inculcarles la lengua, Ujú. por un Claro que lado, sí, y sí. por otro para los niños que vienen con padres que hablan solamente un idioma a un nuevo país? ¿A partir de qué edad, se podría decir, se puede inculcar una segunda lengua extranjera? Ujú. Son casos totalmente distintos, ¿ya? Ujú, Siempre hablo de de la constelación idiomática en cada familia, siempre va a variar en función también del trasfondo educativo, ujú, educacional que tenga la familia y el objetivo, ¿cierto? Además, el país es totalmente distinto. Tenemos que analizar el país, en qué país estamos. Estamos en Estados Unidos, donde es otra la dinámica la que tenemos aquí en Alemania, o ujú. estamos en Chile, ¿ya? Donde en Chile todo lo que es extranjero es como muy bien recibido, es como Es admirado, qué verdad. bonito, ¿ya? Ahora tenemos que también distinguir, son idiomas de prestigio o no de prestigio. Aquí hay Mm, un montón de temas que lamentablemente hay que tratar y que son serios, ¿ya? Eso es importante. Ahora, si los hijos nacen en el extranjero, ujú, ténganlo por hecho que los niños van a aprender tarde o temprano el idioma local, a no ser que los padres estén realmente siempre con sus comunidades. Es ujú, decir, hablando español en Alemania, juntándose con españoles, colombianos, peruanos solamente. ujú, Por ende, el nivel idiomático de los padres es súper importante de detectar en el inicio. ujú, Me estoy ujú, integrando, estoy aprendiendo bien alemán, estoy conviviendo con alemanes. Si voy por ese camino, no tengo ningún problema. Mis hijos siempre van a entender que el alemán es mi lengua funcional, pero también es lengua de ellos. ujú, claro. ¿Quedó claro? Ujú, Eso ujú, por un lado. Por otro lado, tenemos este otro tipo de familia, ya otra categoría que viene con niños ya más grandes y que tampoco saben el idioma y llegan y tienen que aprender alemán, en el caso de ujú, Alemania, ¿cierto? Los hijos saben español y tienen también que aprender alemán. Ahí es un poquitito el mismo principio, ¿cierto? Tú tienes que mantener tu lengua materna con tus hijos ujú, porque ya estás viviendo inmersos en el mundo alemán. Ahora, ¿qué pasa? Los niños hasta los 7 años aprenden rapidísimo ujú, ujú, el idioma local. Ahora hay gente que se complica y que por qué le voy a poner clases, voy a buscar las actividades en alemán, y que vea televisión en alemán. eso. Y yo Ujú, es donde les digo a mis familias, perdón, el niño aquí no es el que necesita un reforzamiento. Tú necesitas un reforzamiento, aprende alemán, convive con alemanes, trata de ir perfeccionándote porque tus hijos, por ser jóvenes, eh, por ser jóvenes, por ser niños todavía, van a aprender alemán tarde o temprano, y bien, y muy bien, y como nativos, a no ser que tú lo aísles. ujú. Qué buen punto que das, porque eso es lo que veo también en mi hija. Los niños fluyen y los niños van donde tú vayas y los niños te copian. Entonces, qué buen punto, porque al final es uno como padres tenemos que darle el ejemplo. Ahora, y claro, si los aislamos, obviamente nunca van a aprender el alemán, pero mi pregunta va más allá a esas mujeres porque me han preguntado mucho, si yo no sé alemán, entonces, ¿cómo puedo yo enseñarle alemán a mi hijo? Si mi esposo no sabe alemán, ¿cómo puedo enseñarle yo alemán o mi esposo alemán a nuestro hijo? Tú le enseñas alemán como padre, madre a tus hijos cuando tú lo lo haces convivir con culturas alemanas, Ujú, con actividades alemanas. Aunque tú no sepas alemán, anda y visita los grupos de niños en alemán, anda al parque donde están hablando más alemán y no ujú, donde están hablando más español. extranjero. Mm, Y ujú, ahí está la gran contradicción, porque nosotros emigramos, echamos de menos nuestra lengua, echamos de menos nuestra cultura, y nosotros que nos quedamos con el argumento base, lo hago, convivo con mis comunidades porque necesito el calor humano. Y ujú, aquí es ujú, donde nosotros, los adultos, tenemos que ser mucho más pragmáticos, más sensatos, poner los ujú, pies en la tierra y decir, no, yo tengo que estar en Alemania y tengo que ir a la escuela, tengo que aprender alemán, tengo que tratar de
frecuentar lugares, eventos, museos, actividades, teatro, cultura, musicals, ¿ya? Aunque yo no lo pronuncie bien, aunque yo no entienda nada de la obra de teatro, el Karlspel, ¿ya? Hay que ir al Karlspel-Theater, sepamos o no sepamos alemán, tenemos que convivir, y eso es inmersión, ¿ya? Eso es inmersión, y ahí es donde los padres dicen, no, no puedo, no entiendo, no me gusta, es muy caro. Ya empiezan un montón de excusas en el fondo para argumentar de que realmente me tengo que quedar conviviendo con mi mundo hispano. Ese es el gran, gran, gran motivo siempre porque esto no fluye, digámoslo así. Las familias que llegan con un enfoque súper claro y dicen, yo voy a aprender alemán, hay unos que están 4 horas aprendiendo alemán en la escuela, llegan a la casa, hablan su idioma materno con los niños, ¿ya? Pero piden ayuda, e inmediatamente están conviviendo con alemanes, van al Biergarten ahora en verano, van al lago, Claro, van a la piscina, y allá uno está escuchando, ¿ya? O sea, yo vengo de una escuela suiza, yo vengo de una escuela alemana donde los que yo he podido conocer de mi época de Chile que están aquí hacen lo mismo. Directamente, hablen bien o no hablen bien alemán, porque lo han se dejado de lanzan. hablar, se van. Entonces aquí tú notas en realidad un enfoque distinto, un deseo de superación distinto. Muchos me dicen, pero ¿por qué voy a andar con hispanos si en el fondo me vine a Alemania? ¿Ya? Si no me quedo en mi patria, en el fondo. Claro, tiene ¿Ya? sentido. Entonces ahí hay mucho que hay que conversar, que sensibilizar, concientizar. Familias, si acabas de llegar y no sabes el idioma, no importa, tú vas y tratas de hacer los paseos. Yo con mis hijos siempre, cuando me cambié de casa, hice los paseos y dije, ya, en este pueblo donde estoy ahora, ¿qué se hace? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va a comprar? ¿Dónde están los clásicos supermercados que yo tenía antes? Y voy mirando a ver si hay gente simpática o no simpática. Seamos de la misma línea, nos entendamos con el idioma. Aquí yo estoy en Bavaria, hablan bávaro, muchos no saben al hablar alemán estándar, ¿ya? Entonces yo me tengo que adaptar al alemán bávaro, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Entonces, ese ejemplo de querer superarse, querer aprender, querer abrirse de mente, es lo que en consultoría en Alemania, en Instagram, escribí hace poquitito, Sí, que me salió el alma, no es sí. la clase de gramática, sino que es abrir el alma, abrir el corazón. Yo quiero realmente ser parte de este nuevo país. Cuando eso ya se nota con entusiasmo, con motivación, tú te vas a dar cuenta que aquí los niños por sí solos van a ir jugando con el Jonah, con el Christopher, y van a empezar a hablar ellos. El tema es somos nosotros, los Nosotros. adultos, ¿ya? Sí, Esa es la clave, convivir con manos y cabeza. Obviamente que tienes que organizarte y tener tiempo para ir a la escuela. Si eso ya no lo puedes coordinar, vas para atrás, digamos, o sea, no puedes adaptarse a la hacer. situación, ¿no? Claro, Sí, pero también quererlo, querer aquí hay mucho hacerlo. de voluntad. Y eso es lo que yo veo en la comunidad hispana, que es la que tú ves ahí. Simplemente la gente viene aquí a Alemania porque el trabajo es bueno, porque encontró un trabajo, 6 meses a Alemania y quizás mandan a la familia a España, ¿cierto? O van a sus países una vez al año, entonces, o están todo el día en el computador con el Skype o con el WhatsApp. Entonces, no hay realmente un proyecto educativo serio detrás, que es lo que nosotros como padres tendríamos que hacer para apoyar este bilingüismo de los niños. Y si lo hay, obviamente, y mi nivel de alemán no es tan alto, decirle a los niños, ¿sabes qué? Tú me vas a tener que ayudar un poquitito, porque yo también estoy aprendiendo alemán. El niño tiene que ver que tú vas a la escuela, obviamente, de Sí, idiomas, sí, ya, a estudiar sí. algo de gramática, porque obviamente tienes que tener un Una pilar, base. un cimiento, y en el camino vamos viendo y vamos mejorándolo, ¿ya? Imagínate que yo aprendí alemán, estudié en la universidad alemana, escribí en alemán científico, trabajo en alemán y todavía sigo empoderando a mis hijos y ellos me están ayudando cuando A aparecen mejor. palabras, modismos súper bárbaros Totalmente. que yo nunca en mi vida había escuchado. Y eso es el underground, ¿cierto?
ese slang. Sí. Y yo les digo, oye, no tenía idea esa palabra, qué Es bueno, súper chistoso. Yo ahora teniendo mi hija de 2 años, cuando ella se interactúa con otros niños, a veces uno como que capta las palabras o las conjugaciones y es súper, súper interesante que es muy nosotros a lindo, nuestra sí. aprender de ellos, ¿verdad? Natalia, y del otro lado, ahora las personas como nosotros tenemos nuestros hijos acá, nosotros estamos de alguna manera integrados y nuestros hijos, nuestra meta es que ellos hablen nuestra lengua. Claro. ¿Hay alguna herramientas, cómo poder motivarlos a aprender? Porque ellos ya están en este mundo, van al kindergarten, al jardín de niños o van a la escuela, todos sus amiguitos son alemanes, la familia política es alemán. ¿Cómo poder motivarlos? ¿Cómo algunas herramientas que puedas aconsejarnos? Ejemplo, como dato práctico para los padres, Ujú, contacten a la educadora de párvulos o de educación preescolar de la escuela donde ellos fueron en su patria, o ok, a los que a la escuela donde ellos fueron en su patria, o si no tienen contacto directo con pedagogos, o si hay una amiga que es educadora de párvulos o de preescolar, contáctenla a ella para saber exactamente cómo se trabaja con los chiquititos. ok, ok. Punto número uno. Ujú, Porque es súper común que los padres obviamente no tengan este nexo pedagógico, ¿ya? ujú, No ujú, tengan este disfrute por la lengua, entusiasmo, cómo funcionan las lenguas, cómo ujú, van cambiando. Obviamente si lo logras integrar y empezar a analizar cómo funciona el croata, cómo funciona el español, vas a enriquecer y va a ser tema en tu familia. Lo mismo ujú, con la educación. El niño de los 0 a los 2 años, de los 0 al primer año, tiene un mundo que está conociendo, que no es el mundo del adulto. ujú, Por ende, nosotros tenemos que cambiar el código y hablar con los niños en esa edad, digamos, en esa etapa de otra manera. Y en ujú, función mucho más de los movimientos, mucho más de los dedos, ujú, de ujú. la Sí, sí. modulación en los bebés, ¿cierto? De tal manera que también la melodía se escuche en el vientre cuando está el feto, ya hasta los 6 meses, Ujú. vamos enseñando la melodía del español o del peruano, ¿cierto? O del chileno. ¿Y qué pasa? Que nosotros emigramos y perdemos el acento, perdemos la variante regional y eso es lo que también tenemos que rescatar. Ujú, Ujú. ujú, ok. Eso, por ejemplo, los bebés. Después, en los niños más grandes, de 2 a 4 años, hay que hacer otro tipo de actividades, etcétera. Cada etapa tiene un mundo Ujú, interesante para el niño. Y ujú, ahí está, digamos, perdón, ahí está la mala comunicación entre padres y hijos, que ujú, el ujú. padre habla en un mundo, en un vocabulario, en un idioma que el niño no entiende. Entiendo. Entonces, tú dices más que todo acudir a los profesionales para que nos den algunos tips de cómo tratar a los niños o cómo... Digamos yo los tengo los tips en mi asesoría, en mis Ujú. workshops, en mis charlas. Podríamos estar hablando una hora al respecto porque cada etapa tiene Mm, claro. un Ujú. mundo a conocer totalmente distinto. Ese es el gran tip. Recurre a los profesionales para que ellos te, Claro, o tú claro. lees en internet cómo se desarrolla un niño entre los 0 y 7 años, ¿ya? Ujú, Pero ujú. no hay uno solo. Hay una Claro, etapa hay un donde los montón. niños tienen un mundo que conocer, que quieren conocer, Ujú, ¿cierto? Primero se sientan, luego caminan, luego cuando empiezan a tirar las cosas, también ahí hay una explicación pedagógica detrás, ujú, ¿ya? ujú, Yo, ujú. yo Entiendo. podría estar hablando aquí horas al respecto. El tema es que necesitamos tener conocimientos de evolución del niño en los primeros años. Ok. Y ahí es donde nosotros no sabemos cómo hablarle a los niños. En Instagram está lleno de actividades que puedes jugar, leer con los niños. Todo eso yo lo enseño, digamos, en la asesoría de Ujú. 2 meses y de 90 minutos, paso por paso. Diversión es súper importante, tienes que ser de una otra manera o seguirte por lo que está educando la profesora o el kindergarten, ¿ya? En una época también dije lo mismo, saca el material del kindergarten y tú trata de buscar ese material Ujú. o esas actividades en tu idioma. Tú nunca tienes que llegar a la idea de leer un cuento en alemán delante del niño porque Eso. tienes un cuento en alemán, ¿ya? O Ahora, si no sabes, traducirlo, o tratar muchos, de traducirlo. los que saben alemán traducen. Ahora, Mm, Dios mío, la idea es disfrutarlo. En el fondo lo que mm, quiere el niño es estar contigo, papá, mamá. Es ujú, el calor del ujú, papá y mamá, no es la traducción exacta. Si ujú, tenemos niños
ambiciosos y que son mucho más, que quieren que les cuenten el cuento detallado, obviamente, claro, búscale la traducción o traduce tú inmediatamente. Ahora, si no sabes el alemán, describe la imagen. ¿Mm? Claro, claro. Ahí se van a ir descubriendo, van a ir dando cuenta que toda la literatura infantil es en función de imagen, ¿ya? Qué buen Entonces consejo. descríbela en tu lengua materna, ¿ya? Ujú, Y le dices, si la quieres tanto, si el niño quiere, insiste en el detalle, en el texto, bueno, que papá que habla alemán te lo lea después. ujú, Pero aquí los ujú. roles tienen que estar súper, súper claros. Y ese es lo que tú decías, el OPOL, método, una persona, Una una lengua. lengua. No tienes que tú estar siempre haciendo lo que el niño quiere, digámoslo así, hablándole en su Ujú, lengua, sino que ujú. tú dejarle claro, conmigo es chileno, conmigo es español, ¿ya? Hasta que mis hijos, por ejemplo, en un momento me dijeron, no le hables en alemán a la abuelita porque la abuelita no entiende alemán. Qué lindo. Acuérdate, Qué con la lindo. abuelita es solo chileno, le decía al grande, a la chiquita. Y ellos hablan genial con tu familia, o sea, de verdad no tienen ningún Claro, problema en hablar chileno. no, Ya, no, es genial qué porque genial. es que yo amo la lengua y amo la autenticidad. Mm, El lenguaje no es solamente culto formal, sino que el lenguaje también es inculto informal. Ahí ujú, tú tienes mucho que entregar en base a la identidad. ok. Entonces hay mamás Mm. que no se atreven a usar improperios, insultos o palabras feas. Ay, no, que no lo diga mejor. Oye, en Ujú, alemán van a aprender Scheiße, insultos, y ¿por qué no tienen que aprenderlo a nuestro idioma? ujú, Y ujú. ahí está, Qué obviamente, chistoso, esto que qué va chistoso. con el acento, con la Ujú. autenticidad de la lengua. Con las Ahí jergas, es ¿no? la Mm. jerga, exacto. Mm, ya no nos queda mucho tiempo, qué rápido se va el tiempo. Dime, Es fascinante, es podemos hablar aquí fascinante. horas, podemos repetirlo también, Fabiola, no te preocupes. Sí, sí. Ahora tengo una pregunta, porque eso se utiliza mucho hoy en día que la tecnología está pues en su boom. Uno piensa, Mm. ok, voy a poner a mi hijo a ver un canal en YouTube para niños del idioma que quiero que aprenda. ¿Qué piensas acerca de eso? O, por ejemplo, que estén en su iPad jugando con, porque hay juegos también de idiomas para niños chiquitos. ¿Tú crees que es una buena opción o crees que no? Todo, todo depende de la costumbre que tenga la familia. Ok. Hay familias que tienen la costumbre de entregar el iPad, de entregar el celular por tener paz. Ujú, ¿Ya? ujú, Si somos de ese tipo de familias, no, eso no va a ayudar en ningún caso. Eso aleja a los niños de los padres. Una ujú. crianza paralela, digamos aquí los padres y acá los niños, no te lleva a ninguna adolescencia armónica, a ninguna Ujú, adolescencia pacífica. ujú, En algún momento el ser humano siente la necesidad de rebeldía, de rebelarse y empieza a generar discusiones típicas adolescentes con los padres. Y ahí es ujú, donde sale todo lo que no hiciste en la infancia. ujú, Generalmente a los 15, 18 años empiezan a rebelarse los niños y no son más lógicos, no son más racionales. Y no esperen que sean racionales si siempre has estado con una educación paralela. Tú ujú, allá, yo acá, ¿ya? Tú con tu iPad y yo acá. Yo te compro de todo, te llevo a un evento caro, ¿ya? Para tener la conciencia clara de que nosotros somos súper padres porque hacemos todo por ujú, nuestros niños. Le compramos las ropas de marca, ¿ya? Para estar súper felices porque nosotros ujú, hacemos todo por nuestros hijos, pero el niño lo único que quiere es esto, caminar juntos con sus padres. Ya hay un poco está la idea de cargar al bebé. Cuando la gente te dice no lo cargues tanto porque se va a mal acostumbrar, es exactamente lo contrario. Tú ujú. lo cargas porque el niño todavía necesita tu calor. Necesito. Y ese calor lo necesita el niño hasta los 16 años. O sea, la Ujú, adolescencia no es fácil. ujú, Entonces, es súper malo esto de empezar, si tenemos como costumbre separar a los niños de nosotros. Tenemos que aprender a liar con una integración en la vida del adulto y del niño, conversando, el diálogo. Tenemos que aprender a entender que sí es posible que los niños entiendan a temprana edad que yo necesito mi silencio, mis 4 horas de trabajo para sacar este emprendimiento adelante. ujú, ¿Ya? ujú, Entonces tú tienes que ser súper con amor, tajante en tus decisiones y ujú, decir, esta familia funciona así.
tenemos 30 minutos para ver tele, perfecto, 1 hora para ver tele si son más grandes, ¿ya? Pero regúlalo, atrévete a regularlo, es posible. A mí me decían algunos, me decían, pero estás loco, ¿cómo tus hijos van a aprender lo que es Chile, Croacia y Alemania? Y mis hijos lo aprendieron y hablaban de Chile y de croata, el croata, que no son los 3 idiomas de nuestra familia, a los 3 años. Wow. Entonces tú dices, ajá, mi hijo podía distinguir al año y medio en una caja, echar los autos, vehículos, de los animales. El mundo de la categoría es súper importante, el niño lo entiende a muy temprana edad, año y medio. Entonces, nosotros subestimamos las capacidades de los niños, por ende, pensamos que no nos van a entender, entonces le pasamos el jueguito, o le damos el dulce si es que está llorando para tranquilizarlo, ¿ya? Entonces aquí hay mucho de educación, hay mucho de pedagogía consciente, hay mucho de crianza con respeto, hay mucha de crianza consciente, que es lo que yo estoy difundiendo en mi cuenta Bilingüismo y Educación. Y mi método es la pedagogía consciente del bilingüismo. Saber toda la capacidad que tenemos en nuestras manos. Yo nunca visité grupos bilingües, es más, no nos ayudaban demasiado porque allá hablaban los idiomas mezclados los niños, los padres también. Entonces, si tú convives en un mundo totalmente confuso, obviamente que no va a haber un orden en los idiomas, y los niños tampoco van a saber qué hablar, y al final terminan hablando alemán porque es el único idioma claro, con una línea. Claro, a eso iba mi segunda pregunta. ¿Qué piensas del alemañol, en nuestro caso, o el Spanglish? Porque hay Sí. muchas que, te digo personalmente, a veces algunas palabras me olvido en alemán y a veces las trato de recordar, en español, perdón, y trato de recordar y a veces no me vienen. Entonces, a veces quiero sacar la palabra en alemán y decirlo para no perder tiempo, etcétera, para hacerlo más fácil para mí. Y a veces sí me doy el trabajo de buscar traducción en internet y bueno. Resulta que para llegar, si tenemos expectativas altas del bilingüismo y del multilingüismo, tenemos que evitar eso, lógicamente. Entonces ahí es donde los padres se pisan la cola, como se dice en nuestro idioma, se pisan la cola y dicen yo quiero esto. A mí me ha pasado 1000 veces que las madres de mis grupos, de mis talleres, salen conmigo al parque y me dicen sí, yo le hablo todo el tiempo a mis hijos en español, y salen al parque y le dicen come Christopher. Y yo digo, no entiendo, o sea, me acaba de decir que habla español y le está hablando delante mío al niño en alemán. Y claro, resulta que nosotros como adultos no nos damos cuenta de todas esas cosas que hacemos, ¿ya? Cuando uno emigra tiene un montón de temas que tratar, y por otro lado dejamos mucho la educación de adultos, que es la Erwachsenenbildung, que es lo que yo estudié en Alemania, ¿ya? La dejamos de lado. Es decir, nosotros somos arquitectos, somos abogados y ya estudié y ahora busco un trabajo en Alemania. Y resulta que tenemos que aprender alemán, ¿ya? Y en el camino de aprender alemán hay muchos que en la edad adulta se desaniman porque es más mientras más difícil. viejo, más difícil. ¿Ya? Ahora ahí es donde empezamos con la primera, ¿cómo se dice? El primer impedimento que nos hace en el fondo desmotivarnos a nivel general en nuestra vida. Luego está el invierno, este clima, etcétera, que nos hace sufrir, donde nos vuelve mucho más melancólicos. Segundo impedimento es esta constante nostalgia con nuestra patria, nuestro amigo, nuestros amigos, el pasado. Yo me acuerdo que cuando emigré echaba de menos el mar. Yo dije, oye, pero si el Pacífico está a 1 hora, a hora y media. Y en un momento de locura, digo yo, me puse a buscar el mar y vi en el mapa, oye, está en el norte, está 11 horas. ¡Qué lástima! El lago, no queda de otra. El lago, exacto. Y luego viene el otro gran, estamos hablando, estoy dando muchos tips, pero me entrevistaste en el momento más top. Es la última información que ya he recopilado, que es exactamente el tema de la profesión o el desarrollo personal, profesional, que le afecta al adulto. O sea, ahí está el tema de la reinvención. Tengo que reinventarme, tengo que hacer otro tipo de trabajo para poder sentirme firme. Cuando están esos tres hitos, esos tres impedimentos solucionados,
Ahí realmente yo voy a entender que tengo que convivir con alemanes, que tengo que hablar mi lengua materna. No me va a dar miedo hablar mi lengua materna en el extranjero, ¿ya? Eso, a ese punto quería llegar. Como tú dices, reinventarse, pero sin olvidarse de lo nuestro y sobre todo mantener nuestra identidad. Yo escuché también que en un momento decías que a algunas personas incluso les da vergüenza hablar su idioma, ¿no? Sí. Porque piensan que, y pasa, socialmente uno hasta cierto punto se puede aislar, sobre todo yo lo he notado cuando las mamás con sus hijos van, por ejemplo, al parque de niños Ujú. y tú hablas en español con tu hija y ninguna mamá se te va a acercar porque los alemanes siempre son distantes. Uno tiene que, como que, al menos es mi experiencia, abrirse para que ellos también se puedan abrir. Ujú. Entonces, no hablan contigo, por ende los niñitos pueden hablar, pero si no hay también esa química entre las mamás, como que se pierde un poco la amistad. ¿Cómo reaccionar ante esa Ujú. presión social, ya sea en la familia, si estamos comiendo y tú hablas en español con tu hija y la OMA no te entiende nada, o estando en el parque y nadie se te acerca porque tú estás hablando español? Tú Eh, le dices diplomáticamente a la gente si quiere que, has tocado varios temas ahí, pero si quieren que hable uno la lengua dominante en público, es generalmente gente con poca educación en Alemania, gente con poco conocimiento de multiculturalidad, gente de adulto mayor que realmente no sabe todas las ventajas. ¿Qué recomiendo yo? Es siempre diplomáticamente decir, ¿sabe qué? Cuando yo hablo mi lengua materna con mi hijo, estoy haciéndole un gran regalo para el futuro laboral, escolar, a mi hijo. Él va a entender el mundo y va a poder hablar y trabajar al futuro en 2 o 3 países. Es una suerte de como educar a los Ellos adultos también. a la lengua, a las generaciones pasadas. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, hay mucha gente que insiste en que esto no es cortés. No es cortés hablar la lengua materna delante Sí. de Pedro, Juan y Diego. Yo los invitaría a todos a venir a Bavaria, vayan, por favor vengan a convivir en una fiesta de pueblo, a ver si todos los bávaros que están hablando bávaro y que yo no entiendo nada, si van a empezar a cambiar inmediatamente a hablar al estándar conmigo, porque yo no entiendo bávaro, ¿ya? Ahora, claro, me pueden decir, lo que pasa es que nosotros estamos en su país y tenemos que adaptarnos, ¿ya? Y ahí es donde está la secuela del colonialismo, del sometimiento de nuestros pueblos, donde tú dices, ajá, yo estoy aquí en un país extranjero, no es mío, por ende yo me tengo que adaptar. Falso, eso no existe. Tú tienes que aprender la lengua, tienes que ser funcional, tienes que pagar impuestos, y Claro, seguramente lo hacen, claro. pero tú no tienes que cambiar de ser tú para estar haciendo lo correcto. Ujú. Menos si tiene que ver con tu lengua materna y tu conversación privada con tu hijo. Entonces, ahí hay un empoderamiento que falta mucho, y por eso lo hablo, esta es la educación de adultos que se queda en el aire, digamos, cuando la persona emigra, Ujú, ujú. y ahí necesita mucho apoyo para empoderarse y entender que hablar nuestra lengua materna con nuestros hijos es un tema personal, privado. Y si a alguien no le parece, es problema de la otra persona. Y si a Ujú. ti te parece mucha descortesía, tú le explicas elegantemente y de forma educada que esto es por el bien de los niños, no por nosotros. Y que no estamos hablando de ellos o que no estamos hablando Ese mal, es que el no lo temor. malinterpreten, ¿no? Ujú, Exacto. Ese es el temor que tiene esta cultura alemana, ujú, ujú, ujú. que están siempre hablando de ello. Súper interesante. Bueno, pasemos a algunas preguntas que me han hecho por Instagram, ¿Ya? que son tres, porque hay muchas más, pero ya no nos da el tiempo, quizá tengamos que hacer otra entrevista, Yo Natalia, creo que porque mejor sí. mira, son tres preguntas muy rapiditas. Una chica, Atsiri, pregunta, ¿con qué idioma empezar? Con el de, ella es una, creo que es una mexicana que Ujú, está con un francés y están viviendo en Francia. ¿Con qué ujú. idioma empezar? ¿Con el de la mamá o el de papá o del país en el que se está viviendo? Si el niño nació allá, cada papá, cada mamá tiene que hablar su idioma materno, Ok. el idioma materno. Un idioma, una persona. Y tiene que ser consecuente. Ahí no de que a veces yo le hablo en francés, a veces él le habla en español.
todo eso confunde, eso no genera esto pilar, el niño, o sea, educación. Los niños necesitan el camino claro, firme, para poder ellos seguir por sí solos. Ujú, Ese es el ujú, gran favor. Uno dice, ay, no, es muy tajante, muy directo. No, tú tienes que entregarle el camino claro a tus hijos para que ellos sepan en qué afirmarse a ujú, futuro y crear seres independientes y ujú. autosuficientes. Y lo mismo en la lengua. Claro. Entonces tiene que ser súper claro los papás. Conmigo solo, y si quieres algo en francés, llévaselo, anda con tu papá. ¿Ya? Hay muchas veces donde yo también hago lo mismo porque están todos hablando chileno o español conmigo, Ujú, ¿ya? ujú. Los niños, y veo que están en la semana hablando poco croata, le digo, anda y juega con tu papá. Ahora tienes que empezar tú a balancear, como decía una mamá, a balancear. Ajá, Ujú. hoy día hablamos mucho español, hablemos más el otro idioma. Y tú Claro, te retractas. Yo, por claro. ejemplo, me voy a Croacia de vacaciones, yo tomo vacaciones. Yo, para descansar de los niños y de todo el mundo, le entrego a la familia croata a los niños, porque yo tenía que Ya, practicar croata. claro. Y yo ahí me tomo un piña. Después Lorena Vukovic pregunta, yo estoy criando a mi hijo en un hogar trilingüe. Mi esposo y yo hablamos en inglés. Yo le Ujú. hablo al bebé en español y mi esposo en esloveno. ¿Crees que será muy complicado con 3 idiomas? Y es lo que pasa, ¿no? Con este multiculturalismo hay padres que hablan en un idioma, el otro, la mamá en otro idioma y ellos dos en un tercer idioma. Ujú. Es A muy... nosotros también, a nosotros también nos pasó, pero un idioma madre, un idioma el padre. Asegúrate hasta los 3, 4 años que esos 12 idiomas realmente los aprendió el niño, que no fue confundido, que realmente tú lo enseñaste bien. Enseña una lengua, tiene que asentarse a nivel de fonética, de sintaxis, de morfología, ¿ya? Toda la gramática tiene que llegar en su cabecita y lo hace, por suerte, el cerebro maravilloso, ¿cierto? Que aprende esto automáticamente, pero tienes que darle tiempo al niño y no avasallarlo con idiomas, porque ahí sí realmente le estoy entregando una ensalada de idiomas y va a salir una ensalada de respuestas. ¿Y tú qué idioma hablabas con tu esposo? ¿O qué idiomas Nosotros cuando, escuchaban tus bebés? nosotros cuando nos conocimos en alemán, Ujú. exacto, seguíamos hablando en alemán, los bebés escuchaban alemán, pero en realidad nosotros nos concentramos en que ellos escuchen croata y español Ok, chileno. ok, Entonces las conversaciones de padres eran como lejos de los bebés o eran, ok. digamos, de nosotros, porque después te das cuenta que los niños te absorben tanto que en el fondo estás todo el tiempo hablando con los niños y poco Ujú, hablas con tu pareja. ujú, ujú. Entonces, en algún momento, efectivamente a los 5 años de Melina, la segunda hija, que hablaba ya perfecto los 3 idiomas, Adrián el Grande también escribiendo Wow, y escribiendo. Me leyendo encanta. y en croata, o sea, nunca lo Alucinante. pensé, nadie le hizo clase así, esto no es compresión, es simplemente con este disfrute, el disfrute de los Ujú, idiomas, amar ujú. nuestros idiomas. Escribió, cuando perdió su dientecito, la carta en 3 idiomas ¡Qué hermoso! para, para el ratón Pérez, para la Lilife, para que le trajera el dientecito, el ratoncito un regalo. Yo no lo podía creer. Y solito empezó a descubrir el croata y a leerlo y a escribirlo, ¿no? Ok. Lo mismo la chiquitita a los 5 años. Entonces a los 5 años mi marido me dijo, ¿sabes qué? Ya alemán aquí, nosotros hablamos alemán, pero Ujú. mi marido quiso aprender Ok, chileno, más ok. español. Ya, ya. Entonces ahora entre nosotros la lengua dominante cambia, ¿cierto? Cambia. Ujú. Entonces los niños le van enseñando chileno, español al papá y se ríen de todos los errores como yo sabes. Yo sabes, Claro. dicen, y ellos dicen, entonces aquí es muy bonito eso que en el fondo tú vas creando comunidades según, según los logros que van Claro, qué adquiriendo. interesante, porque yo tenía la idea errada de quedarse en un método, pero como tú dices, eso va transformándose según también cómo va caminando la familia, ¿no? Qué buen punto. Según tu compromiso y tu avance. Ujú, O sea, ujú. es muy posible que no a toda la familia les pase. Claro, claro. Y por eso siempre digo, pausa, tranquilo. Espera los Mm, 3 años, 4 años mm, para ver si efectivamente pueden hablar alemán los niños, no mezclando.
Pueden Ujú, hablar español no mezclando, y cuando a nosotros nos pasa esto de mezclar es porque nos dejamos estar. O sea, mal que mal la ciencia lo ha comprobado, el Spanglish es ujú, de un grupo humano que no ha accedido a los mejores puestos de trabajo en Estados Unidos, ¿ya? ujú, ¿Por qué? Porque ujú, resulta que esta Halbsprachigkeit, hablar mitad y mitad un ujú. idioma, te limita en la capacidad de pensamiento, el cerebro. Claro, Entonces no puedes claro, alcanzar estados máximos de pensamiento abstracto. claro, claro. Entonces, en ningún caso el halp, Spanglish, español, es bueno. Ahora, obviamente que es divertido. Yo cuando era soltera hablaba así y encontraba súper divertido ir a la Mm. Bahnhof. Oye, me compré un Clyde y aquí, allá, súper Sí, choro, buena sí. onda. Pero Súper cuando chulo. llegan los niños, se nos olvida que esto es súper dañino para la capacidad crítica, el Sí, intelecto. sí, sí. Y la última pregunta viene de Ya. Carla y dice, mi hija descubrió que yo también sé hablar alemán y ahora dice que no quiere o no necesita hablar español. ¿Cómo la motivo? Y eso es algo Ya. muy, muy real, creo. Sí, eso es lamentable que suceda porque los hijos siempre van a encontrar todos tus trucos, Ujú, ¿ya? ujú, ujú, Siempre van a saber. Ahora el tema es, lamentablemente, fue el entrenamiento desde un inicio firme, directo, claro, preciso, o fue bastante leve. ujú. ¿Ya? Fue como, ok, a veces sí, a veces no, no tan constante. O Si tú quizá lo también, hacías, perdóname, quizá también descubrió que yo también sé hablar alemán. Quizá el punto de partida fue, mamá habla contigo español porque no sé alemán. Quizá, ¿no? Quizá la forma como uno introduce, imagino, o es lo sea, que puedo leer entre líneas. sí, sí, lo que pasa es que si ella descubrió que habla alemán también es porque ella siempre habló alemán bien, Claro, ¿o no? claro. O sea, generalmente dicen eso los niños que tienen padres que hablan muy bien alemán y que están integrados, pero son los padres que mezclan, Ujú, ujú. que le hablan a los niños de vez en cuando en alemán y que saben que tienen amigos alemanes y que están todo el tiempo hablando alemán. Entonces, obviamente el niño dice, Mm, ¿para qué hablar español si ella habla perfecto alemán? ¿Ya? A mí me lo dicen mis hijas, pero yo les digo, sí, tú sabes que yo trabajo en alemán y claro, nosotros toda la vida hemos hablado chileno, hemos hablado claro. español. Claro, una cosa es mi vida hacia afuera y otra cosa es contigo, ¿no? Exacto, entonces ahí es donde tú tienes que dialogar, tienes que entregar Mm, argumentos y tienes que conversar, eso, porque argumentos. aquí hay una capacidad crítica que el niño va a entender. En Mm, algún momento va a decir, nosotros sí hablamos español y tenemos que seguir en esto porque es muy bonito. mm, Ahora, ¿has mm, hablado bien tú del español? ¿Has entregado buenos argumentos mm, como mm, padre, madre? mm. ¿Ya? ¿O no les has dado importancia en realidad? Si no les has dado importancia al bilingüismo y esperas que automáticamente respondan en español, no lo van a hacer. Claro, es todo un Tienes proceso, que dar todo un tema. algo y es bastante en función de educación, con respeto, con acompañamiento del niño. El niño Bueno, siempre te va a preguntar todo, ¿cierto? ¿Por qué la luna? ¿Por qué el sol? ¿De dónde venimos nosotros? Y para eso claro, tenemos que tener una respuesta. siempre, siempre preparados, ¿verdad? Mm. Exacto, tenemos que estar preparados. Muchas gracias, Natalia. El tiempo se nos ha acabado. Sí, Voy a poner abajo también todas tus cuentas donde las personas te es puedan encontrar. Ujú. cualquier cosa yo te aviso, te digo, y las cuentas claro, sí, en Facebook, en Instagram y TikTok no es acá en bilingüismo, no. TikTok es para el alemán. Ok, bueno, pues muchísimas gracias de verdad y nos estaremos viendo quizás en otro momento. Sí, Fabiola, más adelante, ya sabes, después en el invierno seguramente sí es bonito Mm, volver a encontrarse, ¿ya? muchísimas gracias. Cariño, un gusto conocerte, ¿eh? Estemos Igualmente. apoyándonos ahí. Sí, sí, definitivamente, Yo Natalia. también, te voy a estar haciendo ahí likes todo el tiempo. Y si Yo necesitas también algo, escribiendo. Muchísimas sí, gracias. Igualmente, ahí igualmente. estamos hablándonos. Un Un beso. besito. Chao, chao. Bueno chicos, ese fue el video de hoy. Espero que les haya sido de mucha, mucha ayuda, sobre todo para todas esas mamitas que realmente quieran que sus hijos hablen, en este caso nuestro, el español, sea donde sea, estemos en el país que estemos. Y bueno, yo creo que necesitamos hablar más con Natalia porque se nota que es una capa, que es una realmente erudita en su tema.
Así que si les interesa, por favor, pongan todos los en los comentarios, perdón, pongan todas sus preguntas. Así que Emilia y yo les decimos chao por ahora y nos vemos en el próximo video. Un besito. Chao, chao. Chao.